Vamos a volver hoy día al estudio de la primera carta de Juan. Sabemos que somos de Dios, ¿cierto que sí? Y, y creo que no leímos la lectura bíblica, ¿sí? ¿No? Vamos a leer entonces, vamos a aprovechar a leer el capítulo 4 completo. No. Desde el versículo 7 hasta el 16. ¿Tienen sus Biblias abiertas ya en primera de Juan 4, 7 al 16? Y comienza diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, por eso. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Sabemos de qué está hablando Juan ahora en el pasaje, ¿no? Acerca del amor. Y en particular, de que como somos hijos de Dios, podemos y debemos amarnos los unos a los otros. Y el tema que vamos a tratar hoy se llama fortalecidos por amor. Y vamos a estudiar en particular el versículo 12. Vamos a ver algunos más, pero centrados en ese. Tomamos un tiempo de oración. Gracias, Señor, te damos por este momento en que vamos a ti rogando por tu palabra, que hable en nuestros corazones, que cambie nuestras vidas, que nos haga entender tus verdades para aprender a vivir por ellas. Y en un texto como este, en particular, Señor, que habla de cómo tú has hecho todo, absolutamente todo en la eternidad, en el universo, cosas que no se pueden medir, por tu gracia, por tu amor, para llevarnos a ti. Y ayúdanos, Señor, a aprender a vivir en ese amor, por ese amor, para amarte a ti y a ti, amarnos los unos a los otros y también a aquellos que aún no te conocen. Ahora nosotros te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la mañana estaba escuchando una canción de los Bee Gees. Dice, oye, el pastor escucha música bacana. Que se llama, en inglés el título es To Love Somebody, amar a alguien. Y la letra es como bien romántica. Decía, eh, tú no sabes lo que es amar a alguien, la forma en que yo te amo. Suena lindo, ¿no? Ahora, yo cuando escuchaba esa letra me puse canuto y pensé en si el Señor Jesucristo nos dijera eso, y fue como un choque. Dije, muchas veces tiene toda la razón. Nosotros no sabemos qué es amar como Él nos ama. Eché a perder la canción a los VGs, pero un poco quiero compartir algo de esto en este tema, que sí el Señor nos fortalece en amor por amor. Y Juan nos va a decir algo que nos va a descolocar. Parece que está fuera de contexto. Está hablando de permanecer en el Señor, de Dios que nos ama, que la manifestación que Él mostró para amarnos es enviar nada más y nada menos a su Hijo, Dios mismo, venir a este mundo a sufrir lo indecible, incluso la ira de Dios, para poder pagar nuestros pecados y darnos salvación. Ser Él la propiciación por nuestros pecados. Para que en eso, más encima, después nos da su Espíritu para poder amarnos de esa manera unos a otros. Recordamos el pasaje allá en Romanos 5.
que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos amar de esa manera. Tremenda obra. Y de repente ahí en el versículo 12 va a decir, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué dice eso ahí? ¿Qué tiene que ver? Como que es un texto fuera de contexto. ¿Se equivocó Juan? No. Todo esto está inspirado por Dios y está por una razón ahí. ¿Y cuál es esa razón? Lo explica en lo que sigue del versículo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y esa es la evidencia de que sí conocemos a Dios, aunque no lo hayamos visto. En el fondo lo que Juan quiere decir acá, que nadie ha visto a Dios, pero la obra que Dios hizo en ti y en mí permite que no haga falta conocerlo, o sea, verlo, perdón, porque así podemos conocerlo. ¿Por qué? Porque nos cambió, porque hizo de nosotros criaturas nuevas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que podemos no solo amar como Él ama, sino obedecerlo por amor a Él. ¿Quién más puede hacer eso en este mundo? Nadie más, solo nosotros. Nadie ha visto nunca a Dios, nosotros tampoco, pero nosotros sí somos de Dios. Por eso está diciendo esto acá. Y la idea de decir esto acá es que si tú tienes ese convencimiento de que sí eres de Dios, puedes hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y en este caso, a amar. Y eso es la manifestación de que no necesitas ver a Dios. De hecho, no puedes verlo. Por eso que está esa frase puesta ahí. Suena extraña, pero en el fondo nos está diciendo, ten ánimo, porque tú sí eres de Dios. El mundo no puede, pero tú sí. Dios te cambió para algo maravilloso y puedes dar evidencia de eso. Y lo entendemos cuando vemos en el versículo 7 que dice, podríamos tomar el versículo 7 y 8 y seguir en el 12. Vamos a hacer esa prueba. Me dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Es creyente, es nacido de Dios y lo conoce. Sabe lo que Dios dice, sabe lo que Dios quiere. De hecho, lo estás leyendo en la Escritura, donde Él muestra toda su voluntad. El que no ama es del mundo, no ha conocido a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y eso no solo habla de su persona, sino que también de su obra, en nosotros. Nadie, ahí me saltó el 12, ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Antes explicó algún otro detalle, pero ahora va a abrir esta puerta para hacernos saber de nuestra seguridad, de nuestra certeza de salvación, que nosotros estamos en Dios o estamos en Cristo. Eso es lo que está hablando ahora, que tenemos certeza de eso. ¿Y cómo sabemos que tenemos la certeza? Por las cosas que queremos hacer. ¿Y qué cosas queremos hacer? Amarnos los unos a los otros, amando primeramente a Dios, ¿o no? ¿Alguien no quiere hacer eso acá? ¿No? Estamos todos bien, ¿no? Y si alguien no quiere hacer eso, ¿qué dijo Juan antes, en el capítulo 2? No eran de nosotros. Pero se fueron, para que se manifieste que no eran. Por eso quedamos solo nosotros. Que sin haber visto a Dios, damos evidencia de que somos de Dios. Eso es lo que está hablando acerca de esta certeza de salvación. Y Juan va a usar mucho dos palabras, básicamente. Uno de esto de saber y permanecer. Permanecer quizás es una palabra favorita de Juan. Pero el saber, el sabemos, lo vemos por ejemplo en el capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí? Y conocer y saber es casi sinónimo. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos, es que somos obedientes. Y esto va a ser clave. Versículo 5 del capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, o el que es obediente,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Capítulo 3, versículo 14. Os he escrito a vosotros, y este es el propósito por el cual Juan está escribiendo estas cosas, porque habéis conocido al que es desde... Perdón, 13 dije, ¿no? No, también, 14. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Sabemos quién es. Versículo 19 del 3. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Perdón, estoy en el 2, estoy leyendo mal. 3, 14. No me dijeron. Nosotros sabemos, ahí estamos, sí. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y no lo hemos visto, ¿sí? Pero sabemos. Ahora sí, versículo 19. Y en esto conocemos o sabemos que somos de la verdad. Y eso nos da confianza. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos, el que es obediente, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Qué confianza, ¿no? Capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros sabemos quién es Cristo. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sabemos que somos de Dios y sabemos discernir entre lo que es verdad de Dios y lo que no es. Y más adelante vamos a ver en el capítulo 5, versículo 13, otra vez va a decir Juan, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué cosas? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Toda la carta está hablando de que sabemos que somos de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué cosas sabemos? Todo lo que necesitamos saber. Y nos da seguridad de que estamos en la mano de Dios, que estamos en su corazón, estamos siendo movidos por su amor, amando. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Ahora, el verdadero peligro es que a veces somos cómodos. ¿Cabe alguna duda de que el Señor, por medio de esta carta, por medio de Juan, quiere fortalecernos a nosotros? Ninguna, ¿cierto? Quiere que sepamos lo que tenemos que saber. Juan todo el rato lo está diciendo y lo va a seguir diciendo. Pero en el día a día, nosotros funcionando en el mundo donde hemos estado puestos, o incluso en la iglesia, somos cómodos y estamos tranquilos, no tenemos ningún problema, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a descansar más en las bendiciones que Dios nos da que en Dios mismo. ¿Nos persigue alguien? ¿Tenemos persecución de la iglesia? No, entonces, si quiero ir a la iglesia, si no quiero no voy, tranquilo, total, la iglesia va a estar ahí, ¿no? Si no escucho la palabra un domingo, la escucha el otro, ¿cuál es el problema? O la leo en la casa. Dios me va a bendecir igual. Y uno ha escuchado a veces cosas como esta o peores de hermanos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque nos acostumbramos, así de simple, ¿eh? No hay mayor drama. No nos va a caer un fuego del cielo. ¿Sí? No. El pastor no se enoja, no, entonces no importa. O el pastor no sabe, mejor todavía. Y resulta que en ese tipo de vida, al que estamos dejando fuera es a Dios. Y resulta que nuestra vida es Dios. ¿Te das cuenta del peligro, no? ¿Qué es lo que realmente motiva tu vida? Y uno le gustaría decir, el Señor, ¿sí o no? Pero la verdad, ¿qué es lo que motiva tu vida? Familia, mi trabajo, las cosas que me gustaría tener, las cosas que no me gustaría tener, no sé. ¿Y Dios? Bueno, también Dios, como que si fuera algo más. ¿Y qué dice él? ¿Permanece Dios en ti? Eso es lo que está tratando de hacernos ver, que Dios sí permanece en nosotros y la evidencia de que Él permanece en nosotros es el amor. Y es la misma evidencia que nos hace entender que nosotros permanecemos en Él. O sea, si yo digo que yo permanezco en Dios, ¿qué tiene que notarse en mi vida? El amor, ¿sí o no? Y si no se ve,
Vamos a tener que trabajar en el tema. A esto nos está llamando Juan. Y la verdad sea dicha, no nos preocupamos mucho de conocer a Dios. Como les decía, me ha tocado preguntarle a hermanos que no vienen a una reunión. Le pregunto, ¿y viste el video de la enseñanza? No, no, tampoco lo he visto. ¿Por qué no? Sí está. Estamos haciendo un esfuerzo más encima de llevar la palabra a la casa de aquel que no puede venir o no quiere venir y tampoco quiere verla. Entonces, ¿cómo me dice que se preocupa por el Señor si realmente no lo está haciendo? Y Juan lo que está haciendo acá es, despierta. Dios está diciendo que Él permanece en ti para que tú permanezcas en Él. Esa es tu vida, no es otra. Estás en este mundo. Tienes televisión en este mundo, tienes campañas políticas en este mundo, tienes familia en este mundo, tienes amigos en este mundo, tienes enemigos en este mundo, tienes propaganda en este mundo, tienes un montón de cosas, pero tú eres de Dios, vives en Dios a pesar de estar en este mundo. Que todas esas otras cosas no te enreden. Lo primero es lo primero. Entonces, todo lo demás será añadido. Y eso que será añadido es lo que Dios quiere para ti. No lo que tú quieres para ti necesariamente Él sea lo mismo. Cuidado con eso. ¿Te acuerdas de Felipe? Estoy pensando en, necesitamos conocer a Dios, aunque no queremos conocer a Dios, sí, si quiero conocer a Dios, bueno, ¿cómo hago para conocer a Dios? ¿Te acuerdas de Felipe cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A quién necesito conocer? Felipe se preguntó por el Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Queremos ir al Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y ahí está la clave. A veces tenemos que ser más canutos de lo que somos, por decirlo en una forma más informal, ¿o no? Es que tendemos a pensar que Dios es lo que nosotros sabemos de Él. Y esa es una verdad que nos cuesta entender o quizás darnos cuenta o apreciarla en su magnitud hasta que nos damos cuenta que realmente sabemos poco de Él. Tiene que suceder algo para darnos cuenta de eso, porque estamos convencidos que sabemos todo lo que necesitamos saber de Dios. Y a veces yo hago una pregunta y me quedan mirando con cara de pregunta, valga la redundancia, acerca de Dios. ¿Cómo es la gloria de Dios? No sabemos mucho de Dios, tenemos que seguir sabiendo de Dios y Dios nos ha puesto en un camino por amor, donde nos ha dado su palabra por amor, para que nosotros por amor aprendamos más de Dios. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo. Tenemos en esta iglesia esa campaña buscando verdades. Y decimos, por lo menos lee un capítulo de la Biblia al día, por lo menos uno. Si quieres leer más, lee más. Y vas a descubrir maravillas de Dios. ¿Y leíste la Biblia en un año? Sí, léela de nuevo. Léela todos los años. Vas a estar conversando con Dios. Dios te va a estar hablando a tu corazón. No tienes que hacer un estudio exegético de todo lo que está diciendo todos los pasajes. Solamente escucha lo que Él dice. Pero hazlo. No mantengas tu Biblia cerrada. No cierres tus oídos a Dios. Dios quiere hablar para que Él se haga conocido en tu vida, para que sepas más de Él. Todavía no sabes todo de Él. Y es peligroso porque a veces incluso uno estudiando teología piensa que sabe mucho más. Pero todo lo que sabemos de Dios siempre lo vamos a reducir a la medida en que el hombre puede conocer a Dios. Y eso es finito, es poco. No es Dios. Y nos basta, y no nos basta. Nadie ha visto a Dios jamás. Eso es lo que está diciendo Juan.
no basta. Tienes que seguir aprendiendo de Dios. Hoy parece que no tenemos mayor necesidad, que estamos bien, que ustedes vienen el domingo a la iglesia y la iglesia está abierta. ¿Sí? Alguien abrió el candado del portón, se abrió el portón, llegan acá, las sillas están donde tienen que estar, los músicos están ensayando para cantar las alabanzas, está todo listo, está el mensaje preparado. ¿De qué se preocupan? De nada, pues si todo está hecho, ¿sí o no? Y nos acostumbramos a vivir esa vida. Pero, como Dios es sabio y nos conoce, va a llegar la hora de la prueba y va a probar nuestra fe, ¿o no? Y lo dice en su palabra. Siempre Él nos va a probar. Siempre Él nos va a hacer dar un paso más. Y vemos en la Biblia historias donde Dios ha hecho eso. Por ejemplo, ¿recuerdan Juan el Bautista cuando estaba preso? Y empezó a dudar y dijo, ¿será este el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿No era el que vivía lleno del Espíritu Santo, que conoció a Jesús incluso desde el vientre de su madre? ¿No era aquel que cuando lo vio dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No es el que vio toda la maravilla de Dios en el bautismo? Ese dudó. ¿Y tú? Con mayor razón, ¿o no? Los apóstoles, 3 años y poco más, escuchando la verdad de Dios de boca de Dios. Impresionante. El mismo maestro les enseñaba y vieron cómo hacía milagros, todo su ministerio. Y cuando están en la cena, el Señor dice, uno de ustedes me traicionará. ¿Y qué dijeron los discípulos? Se miraron todos y dicen, ¿seré yo? No, no, ¿seré yo? ¿Dudaron o no? ¿Y nosotros? No, nosotros pensamos que sabemos todas las cosas, que las tenemos claras, ya hemos leído esa historia, vino. Y caemos en algo peor. Llegada la hora de la prueba no vamos a saber qué hacer. Y nos vamos a quebrar. Creemos que nos las sabemos todas. ¿Sí? Nos ponemos hasta cancheritos. Cuidado con eso. Eso es caer en soberbia. La palabra sigue siendo de Dios, nunca ha sido nuestra. Escucha a Pablo para entender un poco de cómo Dios, conociendo nuestros corazones, aplica misericordia. Lo que nosotros creemos que sabemos de Él, creyendo que no las sabemos todas. Es necesario entonces que estemos seguros de quiénes somos. ¿Y quiénes somos? En el capítulo 3 de Juan, que dice, ¿cómo empieza? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Wow. Pero el mundo nos llena de tantas cosas que pensamos que estamos acá. No, físicamente estamos acá, pero somos de Él y estamos en Él.
Y esa es la verdad que nos cuesta internalizar para aprender a vivir según esa verdad cada día. ¿Cómo llevo mi matrimonio? En Dios. ¿Cómo crío a mis hijos? En Dios. ¿Cómo tomo mis decisiones? En Dios. ¿A quién pongo primero? A Dios. Bueno, eso lo decimos acá, pero mañana, cuando quede, no sé, empane en el auto, cuando hay un problema en el trabajo, cuando hay una discusión familiar, ¿quién va a estar primero? Yo. No me gana nadie. Y caemos de nuevo. Eso es lo que está, de alguna manera, tratando de hacernos ver Juan con esta frase. Ojo, nadie ha visto nunca a Dios, pero Dios está en ti y tú estás en Él. Vive según eso. Ese es el llamado. Y es necesario entonces estar seguros de quiénes somos, hijos de Dios, para que su amor se perfeccione en nosotros. Es lo que dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ha hecho maduro, ha crecido. Esa es la idea del perfeccionado. Y para que su amor se perfeccione en nosotros, tenemos que saber quiénes somos. Vivir de acuerdo con eso, no de acuerdo con lo que nosotros nos enredamos y creemos que podemos ser algún día. No. Seguimos siendo hijos de Dios, seguimos estando en su mano y no vamos a querer salir nunca de ahí, ni mentalmente. Ahora, que su amor se perfeccione en nosotros no es una cosa automática, ojalá sea, pero no es. No es como el Señor derramó su amor en nosotros y ahora podemos amar a quien sea de la misma manera en que Dios ama, ¿sí o no? No. ¿O sí? Sí, yo decido amarte a ti, pero resulta que tú hiciste algo que me hirió. Ya, hasta ahí nomás llegamos. No funciona. No como Dios lo hace. ¿Qué le hicieron al Señor Jesucristo que nos amó de tal manera? ¿Lo hirieron o no? Le hicieron de todo. Lo trataron de samaritano, escuchábamos en la mañana. De que tenía demonio. Y terminaron matándolo. Pero nosotros, no me saludaron, ya basta, hasta aquí nomás llegamos. Somos un poquito más delicados, parece. El amor de Dios tiene que ser algo en lo cual nosotros vayamos invirtiendo tiempo, trabajando día a día. Yo pensaba cuando ahora viene la época en que hay que regar más el jardín y yo me demoro 1 hora y media en regar todo este espacio. Pero cuando llueve, lo que viene del Señor se demora 1 minuto en hacer lo que yo hago en 1 hora y media. El Señor puede hacerlo de una. Estoy hablando del amor. Nosotros requerimos gastar esa 1 hora y media haciendo paralelo con la lluvia. Pero necesitamos hacerlo. Tender la cañería, recorrer, ver dónde no regado, preocuparse del tema. Nosotros no tenemos lluvia, pero tenemos que saber usar la manguera. Un poco la idea. Para aprender a amar de la forma en que Dios lo hace. Nuestro amor es muy humano todavía. ¿Sí? Como decía, yo te amo a ti hasta que tú me hieres. Ahí no me llega mi amor. O al revés. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir, no queremos ser dañados. ¿Sí o no? ¿Quién quiere ser herido? Levanta la mano aquí. Nadie. Déjame decirte una cosa. Si tú no quieres ser herido, entonces no puedes amar. De nuevo, ¿quién quiere ser herido acá? Levantamos todas las manos. Primero en los Corintios capítulo 13, versículo 4, ¿cómo empieza? El amor es sufrido. Sí. Sí, solamente si tú estás dispuesto a dar todo de ti por amor al otro, estás también dispuesto a recibir lo que sea del otro, incluyendo la traición, lo que tú quieras ponerle. El que se burlen de ti, el que usen lo que tú estás dando sin darte nada a cambio. Piensa lo que hizo Jesús en la cruz. ¿No fue eso? Y yo estoy dispuesto a dar menos. Necesitamos tener tiempos como este para abrir estas cosas y decir, oye, en realidad no me había dado cuenta, pero sí yo estoy buscando menos. Digo que quiero amar como el Señor ama,
porque el Señor me ha dado la capacidad de amar como el Señor ama, pero en la práctica no lo estoy haciendo, no estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque me amo más a mí. O porque amo más otras cosas que al Señor. Tengo que ser sincero, por amor, para enfrentar esas cosas y reconocerlas. Muchas veces amamos como ama el mundo. El mundo ama románticamente, como la canción de los Bee Gees. Les dije al principio, ¿no? Si tú supieras cuánto te amo, qué romántico. Bueno, trata de aprender cuánto te ama el Señor. Y es de verdad, no es romántico. No debemos amar como ama el mundo, sino como Dios ama y cómo ese amor de Dios obra en nosotros. Tenemos que aprender a amar como discípulos. ¿Qué dijo el Señor respecto del amor de los discípulos? Un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, y en esto el mundo conocerá, fíjate, el mundo conocerá que vosotros sois mis discípulos. ¿Por qué? Porque nos amamos. ¿Cuánto nos amamos? ¿Hasta dónde? Hasta donde algo me cayó mal. ¿Qué clase de discípulos somos? ¿Se acuerdan de Esteban? Hechos capítulo 7, al final. ¿Cuánto amó Esteban? Los que lo estaban apedreando para matarlo, y él dijo lo mismo que dijo el Señor Jesús en la cruz. Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto amor hay en eso? ¿Qué estaba recibiendo Esteban? ¿Cuánto amor? Un amor duro. Nada, odio. Sin embargo, ¿qué dio él? Amor. Todo el amor. A él no le quitaron el saludo, le tiraron piedra. Pablo. ¿Cuánto amor dio Pablo? Volviendo al tema de las piedras, cuando sale de Listra, que lo apedrearon, casi lo dejaron muerto, pensaron que estaba muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Después se levantó y volvió a predicar, por amor a ellos. Uno lee la segunda carta a los Corintios, cómo los corintios se reían de Pablo. Preferían a otros falsos apóstoles para dejar a Pablo fuera. Pablo dice, daría todo lo mío por amor a ustedes. Si pudiera amarlos más. En Romanos capítulo 9 le dice, y esto está autorizado por el Señor, está inspirado por el Espíritu Santo, dice, sea yo anatema con tal de que alguno de mis hermanos judíos se convierta. O sea, si Dios quiere que yo me condene, que yo vaya al infierno con tal de que uno de ustedes se convierta, que así sea. ¿Cuánto amor hay ahí? Yo quiero que tú te conviertas, pero a mí no me toque. No, Pablo está dispuesto a darlo todo. Y nos deja pensando, y bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a dar yo por otro? A dar, a perder. Mm, Todavía tengo que aprender a amar. Y a veces pensamos que en amar a otros no conocen al Señor y suena incluso a veces como romántico ir a predicar el Evangelio a un montón de lados, pero entre nosotros no nos amamos. ¿Qué puede estar llevando afuera? Bueno, aprendamos a amarnos entre nosotros primero. Por algo el Señor nos puso a nosotros en esta iglesia. No nos puso en otra iglesia, nos puso en esta. Hablando como de iglesia local. En esta iglesia puso dones, la iglesia funcione, pero también puso el amor para que esta iglesia se ame unos a otros y mostremos al mundo que somos sus discípulos y el amor de Dios. Que entre nosotros a veces cuesta más, ¿no? Y esta es la evidencia que somos hijos de Dios, el amor. Y que su amor obra en nosotros, cambia en nuestras vidas. Y es un cambio que no se puede fingir. ¿Por qué no? Porque van a venir las pruebas y ahí te quiero ver. ¿Sí? Yo puedo fingir una predicación y vivir de acuerdo con otra cosa. Entonces, bueno, ya puedo fingir también vivir de acuerdo con lo que predico, pero me va a durar poco, ¿no? Tarde o temprano me van a pillar. Mejor lo hago por amor, ¿o no? De verdad. No se puede fingir. Se pilla más rápido un mentiroso que un ladrón, o algo así es el dicho. Un amor como el de Jonatán a David.
Jonatán incluso estuvo a riesgo de perder su vida con Saúl. De hecho, Saúl le dijo de todo y lo quería matar también a su hijo porque favoreció a David. Y Jonatán lo sabía. Y aún así, por amor a David, estuvo dispuesto a arriesgar su vida. ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar yo? Uno lee pasajes así y se pone en el lugar de Jonatán. Y si no, es que eso pasó tantos años atrás que las cosas ya son distintas hoy día, ¿cierto? ¿Son distintas o no? No, el amor se da igual. De la misma manera, no cambia. Priscila y Aquila, hay un texto ahí al final de la carta a los romanos, Pablo dice, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí, arriesgaron su vida por Pablo y por la iglesia. Estuvieron dispuestos a perderlo todo, incluso sus vidas por otros. ¿Y nosotros? A veces ni siquiera somos colaboradores, ¿o no? No hablemos de arriesgar la vida, ni siquiera colaboramos. Hermanos, necesitamos ayuda para hacer tal cosa. Bien, y no vengo. Oro por mis hermanos que van a trabajar. Yo voy a orar, pastor. No colaboramos ni siquiera eso. ¿Dónde está el amor? Pero estamos cómodos, ¿cierto? Estamos bien. Hebreos, en el capítulo 13, parte el capítulo diciendo, permanezca el amor fraternal. Wow. Esa es la recomendación de la iglesia, permanezca el amor fraternal. Y va a explicar cómo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y ahí nos quedamos en el versículo preocupados, ¿cómo hospedaron ángeles? ¿No? ¿Qué está diciendo el versículo? Sé hospitalario, eso está diciendo, no te preocupes de los ángeles. Eso fue en otro tiempo. Ahora preocúpate de tus hermanos. Aunque no sepas qué Dios va a hacer con ese hermano. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. No está diciendo que te acuerdes de los presos y eres por ellos. En el fondo sí, está diciendo eso. Pero está diciendo, hazlo pensando como que tú eres el que está preso. Y que no sabes cuándo vas a salir de ahí, ni cómo te van a tratar. Preocúpate de esa manera. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo del que está siendo maltratado. Es distinto, ¿no? Ya no es tan cómodo. Juan nos lo está diciendo para que critiquemos a otro. Oye, yo siempre vengo a trabajar, pero hay otro hermano que no viene nunca. No está diciendo eso. Está diciendo para que si tú lo estás haciendo, hazlo por amor. No te preocupes del otro. Y por amor al otro, ora para que el Señor, en su misericordia, ponga en su corazón lo mismo que por su misericordia puso en tu corazón. No criticar, sino amar. Nuestro llamado es a amar. Y es nuestro llamado desde el principio. Cuando se funda la iglesia, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos. ¿Qué significa eso? Que vamos a dar testimonio del Señor, ¿sí o no? ¿Qué testimonio del Señor? Lo que dice la palabra. Y si tú crees, sí, vamos a dar testimonio de eso, pero también tenemos que dar testimonio de que somos sus discípulos, si no nos sirve. O sea, tenemos que dar testimonio del amor de Él y ese testimonio se da amando. Lo dice ahí, no con esas letras, desde el principio, Hebreos 1:8. Es el amor que nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que sufrió y murió por nosotros. Y aquel, cuando dice aquel, está hablando de la iglesia, por amor a la iglesia. El amor de Dios ahora, en este momento, en estos tiempos, se ve en el mundo por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Esa es la forma que que el mundo puede conocer el amor de Dios. Nosotros mostramos el amor de Cristo al mundo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Sacrificial. ¿Cómo era que partía primero a los Corintios 13:4? El amor es. Tenemos que estar con gozo, dispuestos a sufrir por amor. Porque lo que nos va a mover a nosotros es el amor. Esa es la evidencia de que nosotros permanecemos en el Señor y Él en nosotros. Nadie lo ha visto.
pero Él nos ha fortalecido en el tiempo por amor para poder amar con ese amor. Es desde el principio, desde nuestra salvación, Él nos preparó para eso. Recién el mundo conoció todo lo que pasó en el funeral de la reina Isabel II. No sé si alguien vio videos de eso, pero es impresionante la cantidad de protocolos que se hacían y por días, cómo se presentaban las guardias, un montón de cosas, las vestimentas, etcétera, y era, pero todo cuadradísimo. Eso ellos no lo hicieron de un día para otro. Eso lo enseñan por años. Ellos saben exactamente lo que tienen que hacer. Están instruidos para eso y lo hacen. Y muere la reina y asciende el rey, Carlos III. Y a Carlos no lo pilla de sorpresa esto de que, oh, ahora soy rey. ¿O no? No, él sabía desde que nació para ser rey. Y toda su vida ha sido preparado para ser rey. ¿Sí o no? Por lo tanto, él sabe lo que tiene que hacer. Así como la reina Isabel sabía lo que tenía que hacer. Y nosotros, guardando todas las diferencias, sabemos lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos cambió y nos está preparando para ser hijos de Dios, amados de Dios, para amar. Es lo mismo. Si quieres, reyes y sacerdotes, como dice allá en Apocalipsis. Pero el punto es ese. Y si Dios permanece en nosotros, Él nos capacita para actuar con todo lo que Él nos dio, para ser conformes a la semejanza de Cristo. Amor. De la misma manera. Mira el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, que nos ha dado de su Espíritu, más encima. El Espíritu de Dios morando en nosotros y todos los atributos del Espíritu Santo en nosotros. Naturaleza divina, como dice Pedro en su segunda carta. Sabemos que Dios nos ama porque nos ha dado de su Espíritu, o sea, nos comparte de su misma esencia. Y no es menor. Y a veces no lo sabemos, o lo sabemos por texto, pero no lo vivimos. Siempre digo ese gran misterio. ¿Qué es lo que mora dentro de nosotros? El Espíritu. ¿Y el apellido cuál es? Santo. ¿Y cómo soy yo? Pecadorazo. ¿O no? ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo esté en un pecador? Es un tremendo misterio. Yo no lo entiendo. Pero lo que hace es, habiéndome declarado santo, Señor, me lleva por una vida santa. Me guía, me enseña, me prepara. Me hace pasar pruebas, experimentar estas pruebas para salir victorioso. Todo eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Y eso nos dio el Señor para poder aprender a amar como Él ama. Eres de Dios. Eso es lo primero que hizo, ¿no? Nos sacó de este mundo para llevarnos al reino de Dios, mediante el Hijo. Nosotros ahora somos de Dios. Dios te dio su palabra por amor, ¿sí o no? Dios te dio a su Hijo, Él te salvó. ¿Sí? Y también te dio su Espíritu, es lo que está declarando aquí Juan. ¿Te das cuenta de todo lo que Dios te ha dado, no? ¿Vives según eso? ¿Estás convencido ahora que permaneces en Él? ¿Y que puedes hacer todas las cosas que Él te llamó a hacer? Particularmente a amar. Y el Espíritu Santo es el que te ayuda a perseverar en ese amor. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. De esa manera perseveramos para aprender a amar, orar, buscar al Señor para que llegue siempre por ese camino. Conversaba con un hermano más temprano, recordándonos los discípulos allá en Getsemaní. ¿Sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Acaso no pudieron velar una hora? Estaban zetas. ¿Y nosotros cuántas veces no hacemos lo mismo? Tenemos siestas espirituales, por llamarlo así. Tenemos la vida, tenemos el poder, tenemos el ejemplo para amar como Cristo, por lo tanto no tenemos excusa, salvo que estamos creciendo, no manteniéndonos, creciendo. Pero no nos acostumbramos a no cumplir la meta, no cumplir el llamado, y hasta forma parte de nuestra
forma de ser. O consideramos las cosas no amar realmente como Dios ama, como algo normal, porque yo todavía soy pecador. Esa es mi excusa. No hay excusa. Y yo considero que eso es excusa porque estoy en pecado, porque estoy pecando, para ser más preciso. Cristo dijo que permanecemos en su amor si obedecemos, si guardamos sus mandamientos, ¿recuerda? Si obedecemos. Estamos pecando, por lo tanto tenemos que cambiar y cambiar ahora, salir de nuestra zona de confort, dejar de pensar en nosotros como yo, mi carne, y empezar en yo, como yo en Cristo, este yo sacrificado en Él. Ya no soy yo, Él vive en mí. Por eso dice el 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y este confesar no significa decir, sí, yo creo en Cristo. ¿O no? Los demonios creían en Cristo, ¿no? Entonces estoy igual que un demonio. No me alcanza para más. Tampoco significa que yo sé que para ser salvo tengo que creer lo que dice la Escritura, que Él murió por mí en la cruz y todo. Los demonios también saben eso, ¿no? También lo saben. Me da para más. ¿Qué es lo que me hace diferente? Descansar mi vida, confiar toda mi vida en Él. Que mi vida, declarar cada día que mi vida le pertenece a Él, no a mí. Eso me hace distinto. ¿Los demonios pueden hacer eso, no? No. Esa es la clave. Vivir poniendo toda mi confianza, toda mi vida confiando en Él. Está en su mano. Es el Espíritu Santo el que hace ese cambio, cambia mi corazón, abre mis ojos y me lleva a entender la verdad del amor de Dios. Juan lo declara por lo que él vio, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Ese y nosotros está hablando de los apóstoles, lo que ellos vieron, lo que ellos presenciaron. Fueron testigos de qué? Del amor que Dios tiene para con nosotros. Wow, ¿cuánto amor hay ahí? Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Creído, dice que han creído el amor que Dios tiene. ¿Crees tú el amor que Dios te tiene? ¿Sabes cuánto es eso? ¿Seguro? ¿Desobedeces a Dios? ¿Cuánto amor hay ahí? Ahora, podemos obedecer a Dios, pero muchas veces vamos a obedecer por temor, para que Dios no nos castigue, para que el pastor no se enoje, no sé, cualquier cosa. Pero no por amor, poco sirve. Si hacemos la voluntad de Dios por amor, ese amor que nos contiene, que nos empuja, entonces no seríamos desobedientes, ¿sí o no? Mira qué fácil. ¿Cómo puedo dejar de ser desobediente? Bueno, haz todas las cosas simplemente por amor, entrégate. Y vas a obedecer. Ni te lo vas a cuestionar. No es tan difícil, ¿o sí? Deja de pensar en ti, en las cosas que tú quieres para ti. Deja de poner cosas delante del Señor, de poner excusas. Y excusas tenemos miles, somos los reyes. Para hacer las cosas que el Señor nos demanda, para hacer las cosas por amor. Lo difícil, ¿sabes qué es lo que es realmente difícil? Tomar la decisión de querer hacerlo. Complicado. Pero tienes que estar convencido. ¿Estás convencido? ¿Crees? Señor, gracias te damos por tu palabra que de alguna manera nos lleva desde nuestra zona tranquila, salir del egoísmo y hacer las cosas por amor. Ayúdanos a que, sabiendo que tú permaneces en nosotros, sabiendo que tú hiciste todo para que nosotros permanezcamos en ti, sabiendo que has puesto en nosotros tu espíritu, tu palabra, tu amor, podamos vivir verdaderamente por amor. Tomar esa decisión de aquí para siempre, de decir, ahora me voy a preocupar de honrar tu nombre, porque yo amo tu nombre, solo por eso, por amor a ti, por amor a mis hermanos. No importa lo que pase, no importa lo que pierda,
No importa lo que tenga que dejar, porque tú sabes, tú conoces mis necesidades, tú sabes cuáles son mis anhelos. Y tú, en tu poder, en tu soberanía, vas a proveer todo lo que yo necesite. Y sabiendo esa verdad, estando convencido de eso, ayúdame a amar como tú amas, a hacer las cosas por amor, ponerte a ti primero, por amor. Entonces voy a aprender a obedecer. Rogamos eso para cada uno de nosotros como iglesia, Señor. Queremos ser una iglesia que ame, una iglesia que cumpla tus mandamientos, una iglesia que siga tu llamado y no